Es noticia de última hora que los casos de acoso laboral en Colombia han aumentado. A continuación, vamos a ver un reportaje de un caso. La sentencia 194 del 2021 nos habla sobre un despido ineficaz. La señora María del Pilar Rodríguez interpuso una demanda el 23 de septiembre del 2016 ante la empresa Fletex indicando que su despido fue ineficaz. Esto debido al haberse presentado en el transcurso de los 6 meses donde ella interpuso una demanda de acoso laboral. Como antecedentes vamos a hablar de las condiciones en las que fue contratada la demandante ante la empresa Fletex. Su vinculación fue con un contrato a término indefinido donde dio inicio en el año 2009 con un ingreso mensual de 3 millones y su acoso laboral inició en el año 2010 cuando el gerente le propuso renunciar y recibir una bonificación adicional. Sentencia de primera instancia. El juez absolvió a la empresa de todas las pretensiones interpuestas en su contra por la demandante, es decir, se fue a favor de Fletex S.A. En la sentencia de segunda instancia nos menciona que el tribunal debe determinar si el despido carece de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1010 del 2006, donde nos menciona que es el acoso laboral. Por eso se realizan las siguientes precisiones. Primero, la demanda fue interpuesta el 28 de octubre del 2010. Segundo, el cargo que desempeñaba la demandante era directora de Recursos Humanos y Jurídica. Tercero, la demandante manifiesta que no realizó el procedimiento preventivo sobre el acoso laboral. Cuarto, mediante auto del 18 de noviembre del 2010 fue admitida la demanda. Y la demandante fue despedida el 8 de noviembre del 2010, encontrándose en curso de la demanda del acoso laboral. Quinto, el día 22 de noviembre del 2010, la señora María del Pilar Rodríguez solicitó ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí que se le ordenara el reintegro. Sexto, el representante legal de la sociedad Fletex S.A. es Andrés Montoya Mejía. Séptimo, la juez primera laboral del Circuito de Itagüí el día 16 de diciembre del 2010 absolvió a la parte demandada de las súplicas invocadas en su contra. Octavo, en la sentencia de segunda instancia proferida por la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín el día 25 de marzo del 2011, mediante la cual se revoca la primera instancia, y en su lugar se condena al señor Andrés Montoya Mejía y a la señora Ana María Llanos Blanco a pagar un concepto de multa cada uno de ellos por una suma total de 1.071.200 pesos al favor del Consejo Superior de la Judicatura. Después de establecer las peticiones de la demandante, vamos a verificar el artículo 9 y 11 de la Ley 1010 del 2006 y se estableció que la demandante no inició ningún trámite preventivo frente al acoso laboral del cual fue víctima. En este caso podemos decir que este proceso de acoso laboral se debe activar una vez verificado por parte de una auditoría judicial o una administrativa del acoso laboral. El alcance de la impugnación. Entonces, acusa la sentencia de violar la ley sustancial por la vía directa de la modalidad de interpretación errónea de los artículos 11 de la ley 1010 del 2006, el 1, el 18, el 19, el 64 y el 140 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y 53 de la Constitución Política. Ya que no se discuten las conclusiones reales a las que llegó el tribunal, pues su inconformidad radica en la exigencia donde ella demostrará que antes del despido la empresa estaba notificada del proceso del acoso laboral, teniendo como consideración que lo que ella buscaba es la activación de las garantías contra actitudes retaliatorias del empleador, en los términos del numeral 1 del artículo 11 de la mencionada ley. Por lo tanto, la sentencia resuelve: 1. Se revoca la sentencia por el juzgado. 2. Se ordena el reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando. 3. Se ordena a la empresa el pago a favor de la demandante. Y 4. Se autoriza a la empresa a descontar lo cancelado a la demandante. Obligaciones y deberes identificados en temas de seguridad y salud en el trabajo.
Hace unos años, el país optó por la creación de un instrumento dirigido a la prevención, corrección y sanción de las conductas calificadas dentro del concepto de acoso laboral, por medio de la expedición de la Ley 1010 del 2006, de manera en que en términos de la Corte Constitucional, estas herramientas se conviertan en medidas de protección de todo ultraje contra la dignidad humana. Así, en el artículo 2 de la indicada ley se define acoso laboral como toda conducta persistente y demostrable que es ejercida sobre un empleado, trabajador o por parte de un empleador, un jefe, un superior jerárquico, un jefe inmediato. Este tema es de gran relevancia que la Conferencia Internacional del Trabajo de la Ley 108 adoptó el Convenio 190 que habla sobre la violencia y el acoso. Las razones que conllevaron a la Organización Internacional del Trabajo a buscar la protección de este tema, que a pesar de que no ha entrado en vigor, pues será el 25 de junio del 2021 que resulta importante traer a colación los argumentos centrales que llevaron a su adopción. El creciente número de voces que reclaman medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo. El reconocimiento del derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Estos son incluidos las que se producen por razón de género. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. La violencia y el acoso en el mundo del trabajo afectan a la salud psicológica, física y sexual de las personas, a su dignidad y entorno familiar y social. En los casos de violencia y acoso, no solo se necesitan medidas judiciales, administrativas y disciplinarias, sino también otro tipo de medidas correctivas. De manera análoga, es fundamental prestar apoyo a las víctimas de violencia y acoso, en particular para que puedan denunciar este tipo de situaciones de forma segura y que no sean víctimas de represalias. Es necesario intensificar los esfuerzos para tratar las diversas manifestaciones de violencia en el mundo del trabajo. Se han desplegado esfuerzos a nivel nacional, regional e internacional para actuar contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entre otras noticias tenemos la importancia del acoso laboral para la seguridad y salud en el trabajo. Los factores que se relacionan es la inseguridad laboral, la falta de autonomía en la toma de decisiones, la elevada carga de trabajo, y estas se asocian tanto como en los perturbadores como en las víctimas del acoso. Se identifican como principales fuentes de estrés, la ambigüedad y el conflicto del rol, la baja autonomía y también pues las limitaciones en el trabajo. Dentro de los factores que tenemos que resaltar son los costes humanos. Las víctimas del acoso experimentan grandes problemas que afectan su salud y su bienestar, y muchas de ellas están asociadas con la frecuencia del trastorno por el estrés postraumático. Dentro de los sentimientos que estas personas suelen reportar, encontramos las molestias musculoesqueléticas, encontramos alteraciones en el sueño, la ira, los síntomas de la ansiedad, de la depresión también, altos niveles de acoplamiento físico y emocional. También influyen los costes de la organización y, los costes humanos tienen muchas implicaciones obvias que resaltan sobre la organización, dado que las víctimas de este acoso laboral sufren alteraciones emocionales y fisiológicas. Estas personas son más propensas a solicitar bajas por enfermedades. A comparación de aquellos que siguen en su puesto de trabajo, dando y cumpliendo las órdenes que tienen dentro de su rol, no solicitan la baja, estos pueden verse afectados desde el desempeño laboral, afectando a la organización con su peor rendimiento, con sus bajos niveles de creatividad. También tenemos las actitudes negativas de los trabajadores. Estas pues ocasionan menor satisfacción laboral, el bajo compromiso con la organización y pues se tiende a tener intencionalidad de dejar el trabajo, abandonar el puesto.